Hola, hoy les presentaremos mi compañera Abigail Santiago González y su servidora Julieta Ramírez Márquez, estudiantes de la Universidad del Valle de México, Escuela de Ciencias de la Salud, bajo la tutela de la doctora Lizeth Montiel Salas, el tema de enfermedades por tripanosomas. Bueno, comencemos con qué es un tripanosoma. La familia Trypanosomatidae pertenece a un grupo biológico peculiar del subreino Eucariota, de la clase Euglonozoa, de orden Titanoplastida. El género Trypanosoma se caracteriza por utilizar dos huéspedes, uno vertebrado y otro invertebrado, para completar su ciclo de vida. De acuerdo a su estructura, existen cuatro formas morfológicas principales de los tripanosomas: el tripomastigote, epimastigote, promastigote y amastigote. En el tripomastigote, el citoplasma se encuentra localizado posterior al núcleo, usualmente en la porción más posterior del parásito. En el epimastigote, el cinetoplasma se encuentra localizado en la parte media del organismo, justo por delante del núcleo. El promastigote tiene el cinetoplasma en la parte anterior y un flagelo libre sin membrana ondulante. En el amastigote es más esférico y no tiene un flagelo libre como el promastigote. El cinetoplasma se ve como un cuerpo oscuro cerca del núcleo. Y aquí hay una breve imagen de la descripción gráfica de cada uno de ellos. Y ahora bien, nos preguntamos, ¿qué es la enfermedad de Chagas? Bueno, es una zoonosis causada por Trypanosoma cruzi, parásito protozoario que se localiza exclusivamente en el continente americano. Recibe su nombre en el honor del Dr. Carlos Chagas, el médico brasileño que describió la enfermedad por primera vez en 1909. La identificó al tripanosoma dándole el nombre de su profesor, que es el Dr. Osvaldo de la Cruz. Chagas también describió el ciclo de vida del parásito y los insectos que lo transmiten, así como el grupo de pequeños mamíferos que actúan como reservorio en la naturaleza. Por otro lado, tenemos la enfermedad del sueño, también denominada tripanosomiasis africana humana. Es una enfermedad tropical muy extendida, que si no se trata puede ser mortal. La Organización Mundial de la Salud estima que más de 70 millones de habitantes de las zonas rurales de África Oriental, Occidental y Central están expuestos a contraer la enfermedad del sueño. Está causada por dos parásitos protozoarios, que son inoculados en el organismo por una picadura de un insecto que únicamente se encuentra en el África subsahariana, por lo que solo es posible adquirir la infección si se está de viaje en este continente. Y bueno, ¿quién es la causante de esta enfermedad? Son las chinches, que pueden actuar como vector, se denominan hemiptéros, de aproximadamente 6 centímetros de largo, que se alimentan de sangre durante la noche. Estas chinches se infectan al picar a un animal infectado, ingiriendo así el parásito. La picadura de la mosca tsetse se convierte en una úlcera enrojecida. A las pocas semanas puede aparecer fiebre, inflamación de los ganglios linfáticos, dolor muscular y articular, cefalea e irritabilidad. En las fases avanzadas, la enfermedad ataca al sistema nervioso central y aparecen cambios de personalidad, alteraciones en el reloj biológico, confusión, trastornos del habla, convulsiones y dificultad para caminar y hablar. Estos problemas pueden evolucionar a lo largo de muchos años. Si no recibe tratamiento, el enfermo puede llegar a morir. Ahora se explicará el ciclo patológico de esta enfermedad. Da inicio con el triatomio, que se alimenta de sangre infectada, como ya se había mencionado. De eso pasa al intestino, donde se transformará a epimastigotes. Estos se van a multiplicar por fusión binaria. Se transforman los tripamastigotes metalicílicos, donde depositan el parásito con sus heces, que es la infección. Se introduce un parásito en la laceración como la alimentación. Estos se multiplican los parásitos en el tejido celular cercano, dando origen a los amastigotes.
y así puede haber una infección de otras células o diseminación hematógena. Aquí podemos ver una imagen que nos explica más detalladamente este procedimiento. En el triatomio va a iniciar este procedimiento con la picadura. En el hombre, los tripamastigotos metalocílicos penetran en las diferentes células alrededor de la picadura. En su interior se transformarán en amastigotos. Los amastigotos se multiplican por fisión binaria en las células de los tejidos infectados. Los tripamastigotos pueden infectar otras células y se transforman en amastigotos intracelulares en los nuevos sitios de infección. Los amastigotos intracelulares ya producidos se transformarán en tripomastigotos que salen de la célula y después entran a la circulación sanguínea. En el triatomio, la picadura del triatomio es la ingestión de tripomastigotos. Este se va a quedar en el estómago produciendo epimastigotos. De ahí se va a hacer la multiplicación en el estómago para finalizar con la estancia de este en el estómago. Manifestaciones clínicas. La enfermedad de Chagas consta de 3 fases: la fase aguda, fase indeterminada o latente y la fase crónica. Cada fase tiene sus propios síntomas. Fase aguda. Después de una mordida por una chincha infectada puede aparecer una lesión focal en el sitio de inoculación. Generalmente son asintomáticos. Solo el 1.2% de los pacientes presentan síntomas, los cuales se pueden presentar 1 a 2 semanas después de adquirir la infección. Algunos síntomas son fiebre, anorexia, diarrea, inflamación de ganglios, hígado y vaso. También hay miocarditis. Un pequeño número de pacientes, generalmente niños, desarrollan miocarditis aguda o meningoencefalitis. Fase indeterminada o latente. Empieza 8 a 10 semanas después de la infección. Durante esta etapa, los enfermos no tienen ningún síntoma. Son detectados por la presencia de anticuerpos específicos. La infección puede ser rápida o con condiciones de una inmunosupresión. Esto pasa si el paciente tiene un trasplante de órgano o desarrolla SIDA. Fase crónica. En aproximadamente un 30% de los casos se presentan complicaciones en el corazón y en el tracto digestivo, 10 a 30 años después de la infección inicial. Glossinaes o mosca tsetse es un género de mosca hematófaga. Se alimenta de la sangre de los seres humanos y otros animales. Se divide en 3 grupos de especies que se distribuyen por hábitat: la Glossina mortisans en sabanas, la Glossina fusca en bosques y un grupo Palpalis en riberas y costas. Su picadura son las causantes de la infección en humanos, que se traduce en la tripanosomiasis humana africana, también del ganado. Es el equivalente a la enfermedad del sueño en las personas. Lugares del mundo donde se produce. Se calcula que en el mundo hay entre 6 y 7 millones de personas infectadas por el Trypanosoma cruzi, el parásito causante de la enfermedad de Chagas. La mayoría de ellas en América Latina. Podemos encontrarla cerca de nosotros, en las costas de Oaxaca. Inicialmente, la enfermedad de Chagas estaba confinada a las zonas rurales de la región de las Américas, principalmente América Latina. Debido a la mayor movilidad de la población en los últimos decenios, la mayoría de las personas infectadas han pasado a vivir en entornos urbanos, y la enfermedad se ha ido detectando cada vez más en los Estados Unidos de América y Canadá, en algunos países europeos y en algunos africanos, el Mediterráneo oriental y el Pacífico occidental. Diagnóstico. En la fase aguda, el diagnóstico se basa en la demostración de la presencia del parásito en sangre. Cuando se sospecha enfermedad de Chagas y el examen sanguíneo es negativo, y no se cuenta con las facilidades para aislar el parásito o para realizar una reacción en cadena de la polimerasa, el diagnóstico puede establecerse demostrando la aparición del anticuerpo específico del tipo inmunoglobulina M,
que generan anticuerpos para combatir una infección, o que los túbulos del anticuerpo específicos inmunoglobulina G, anticuerpos que brindan protección contra infecciones bacterianas y víricas, se cuadrupliquen. Durante la fase crónica de la enfermedad, la cantidad de parásitos es muy baja e incluso ausente. Por lo tanto, la detección de anticuerpos circulantes ha sido el método más utilizado para su diagnóstico. Tratamiento. Existen dos fármacos de elección, Nifurtimox y Bendidazole, los cuales disminuyen la duración y gravedad de la enfermedad aguda. Sin embargo, su eficacia en la erradicación de los parásitos es moderada. Los pacientes en tratamiento deben ser vigilados estrechamente, ya que la frecuencia de efectos colaterales es muy alta, porque los medicamentos tienen que ser administrados por periodos largos.